Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, siendo 14 de octubre del 2025, les tengo la enseñanza número 109, titulada La que fue sembrada entre espinos. Esta es la cuarta parte del seriado de la parábola del sembrador y es la parte A de los entre espinos y se trata de afanes y riquezas. Bueno, en la introducción. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la grandeza de Dios, cómo lograr la prosperidad en todo y en la salud, los beneficios, también veremos los beneficios de confiar en Dios y las consecuencias de dejar a Dios para confiar en el hombre. B. Algunos usos tanto de afán como de riquezas y recomendaciones al respecto. Y C. Las riquezas de Dios. Bueno, entonces, la grandeza de Dios. Salmos 95 del 1 al 5. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Bueno, ahora vamos a cómo lograr la prosperidad en todo y en la salud. Este tema es muy común, muy popular para nosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, depende de cómo prospere mi alma en tercera de Juan 2, ¿no? Y vemos claramente que para tener la prosperidad del Padre Celestial, la explicación está en el siguiente versículo. 3 Juan 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Bueno, el libre albedrío es para que andemos en la verdad, porque con Dios todo para ganar. Y sin Dios, mejor dicho, lo repito mejor, con Dios no hay nada que perder, todo es para ganar. ¡Qué maravilla! ¿Quién garantiza eso? Nadie. Bueno, cuando buscamos la prosperidad de Dios, que Dios ofrece, nos estamos protegiendo de los malos caminos. Pues bíblicamente vemos que cuando iniciamos correctamente nuestro andar de la mano del Padre, vamos a la fija. Pero si no nos mantenemos haciendo su palabra, nos podemos desviar y terminar mal, como le pasó a Salomón. De ahí que el único camino para tener fruto en nuestras vidas es siendo buena tierra. Y eso ha de ser una constante en nuestras vidas. Jeremías 17, del 5 al 9. Así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Poner carne por su brazo es buscar apoyo en lo mortal. Entonces, maldito es el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y su corazón se aparta de Jehová. Ese es el problema. Versículo 6. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Versículo 8. Porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a corriente echará sus raíces y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Bueno, aquí hay una figura de dicción que se encuentra en la página 302 entre los versículos 5 y 8 y es una estructura maravillosa a los que quieran verlo. Sigamos al versículo 9.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, entonces aquí vemos los dos polos opuestos. Es la decisión de cada individuo en mantenerse en el lado de la prosperidad de Dios. Porque así estaremos bendecidos todo el tiempo y estaremos preparando premios para la eternidad. ¿Quién no quiere eso? En lo que vimos acá, en otras palabras, uno llama el problema o uno llama la bendición. O una o la otra, ¿cuál queremos llamar? Todos queremos llamar la bendición. Entonces el problema por confiar en el hombre y la bendición por confiar en Jehová, el Dios verdadero. Por eso es que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El corazón del hombre es engañoso, de ahí que necesitamos, entre comillas, conocer al Padre, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. Esto es vida eterna. Juan 17:3. Bueno, para poder aprender a andar por el Espíritu y estar en comunión con Dios, somos uno con Dios, así como lo hizo Jesucristo, por eso Él fue exitoso. Vamos a Isaías 55 del 7 al 12. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios vivo, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8. Aquí es muy importante este versículo porque hay tres figuras. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que los vuestros. Importante, ¿no? Pero no les explicaré. Bueno, versículo del 10 al 11 también hay otra figura. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Esa es la voluntad de Dios. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz. Hay otra figura ahí. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles darán palmadas de aplauso. Bueno, aquí la figura se llama presopopeya o personificación. En este caso se presentan cosas animadas como si fueran personas. Así se enfatiza el regocijo general de Israel en el día glorioso en que Jehová les consolará. Ustedes pueden ir también al capítulo 49, versículo 13, los que quieran ver algo parecido. Solo cuando aprendemos a subir nuestros pensamientos al estándar de la palabra es que no limitamos a Dios. Él nos garantiza prosperidad en el proceso. Su palabra en nuestro corazón nos prospera, nos llena de alegría, gozo y paz. Bueno, voy a compartir ahora algunos hombres de Dios que Dios ha bendecido con riquezas abundantes en la Biblia. Abraham, Isaac, José, David, Salomón y Job. Así que pueden comparar en los versículos Génesis 13:2, Génesis 26 del 12 al 14, Primera de Reyes 3:13, Job 42:12. Ahora sí entramos en el tercer terreno, donde cae la semilla de la palabra entre espinos, la que fue sembrada entre espinos. Bueno, son 4 cosas que ahoga la palabra. Hoy estudiaremos las 2 primeras, como dije al inicio, afanes y riquezas, y las otras 2 las veremos luego. Sin embargo, aquí las voy a nombrar. ¿Cómo la palabra representa esos espinos? Los afanes o preocupaciones y el engaño de las riquezas.
el engaño de las riquezas. Así está escrito, ¿no? O como decía el doctor Wilbur, yo no escribí el libro. Si Dios lo dice que es un engaño, entonces tengamos mucho cuidado. Bueno, entonces Mateo tres evangelios, ¿no? Mateo 13:22. Ahí hay tres figuras, es muy importante esto. El que fue sembrado en medio de espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra. Bueno, el afán de este siglo, es decir, que lo que sucede en este tiempo y el engaño de las riquezas. En el pie de página del interlineal griego-español dice, quien sirve a las riquezas solo escucha la voz de su amo. Pueden verlo en Mateo 6:24. Y en 1 Timoteo 6:17 dice, las riquezas son inciertas, ¿sí? No es seguro, no es claro o definido. La palabra de Dios, sí. Así que no perdamos el tiempo, busquemos en la prosperidad que Dios da. El otro evangelio, Marcos 4, del 18 al 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, los afanes de ese siglo, las preocupaciones por las cosas de esta vida y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Bueno, aquí se agrega las codicias de otras cosas. Vea, eso entra, no pide permiso. Así que voy a hacer un pequeño paréntesis. La palabra entrar es esporeumai. Eisporeumai. Bueno, Lucas 18:24. Se ve también en Mateo 19 del 16 al 30, en Marcos 10 del 17 al 31 y aquí en Lucas vamos a ver del 18 al 29. Arranco con el 21. Está hablando de un joven rico que se le acerca a Jesús para preguntarle ¿qué hacer para heredar la vida eterna? Bueno, su respuesta fue a hacer los mandamientos. 21 al 24. Él le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo eso, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. ¡Wow! Tesoros en el cielo y ven y sígueme. Bueno, veamos claramente que la vida eterna se trata de seguir a Jesucristo y que es seguir a Dios, pero sin carga adicional, o Dios o las riquezas. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero veamos la aclaración en Marcos 10:24b. Es a los que confían en las riquezas. Versículo 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, por el ojo, la apertura de una aguja. Esto es una ficción interpretativa, una puerta pequeña de un muro de Jerusalén. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Según el diccionario de Holman, Jesús citó un proverbio que describe las cosas imposibles de lograr. Una ilustración tradicional, pero no bíblica, describiendo a un camello sin carga, arrodillado y arrastrándose bajo una puerta pequeña de un muro de Jerusalén. Eso significa que si un rico se libera de su orgullo y se humilla, o sea, se arrodilla, puede entonces entrar al reino de Dios. Cierro paréntesis. Vamos a la al tercer evangelio que está en Lucas sobre este tema, Lucas 8:14.
La que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Así que aquí se añade placeres de la vida, entonces por acumulación de escritura, ¿cierto? Bueno, primero vimos que tanto el corazón del hombre como las riquezas son engañosas. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero el corazón que permite estas 4 cosas no tendrá fruto. ¿Por qué? Porque la semilla la ahogó. Estas cosas ahogaron la palabra, la semilla de la palabra. Entonces, son 4 cosas. Los espinos, que están representados aquí por 4 cosas. Los afanes de este siglo, o sea, el sustento diario, comida, bebida, vestido. 2, el engaño de las riquezas. 3, la codicia de otras cosas. 4, los placeres de esta vida. Bueno, ahora vamos a ver entonces la palabra afanes. Vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Yo compartí esto antes, pero sería bueno, yo solo voy a nombrar algunas cosas. Bueno, entonces los afanes es la palabra merimna o merimnao. Afanes de merizo, mediante la idea de distracción. Está distraído. Es partir, figurado es desunir, diferir, hacer diferencia, dividir. Otra definición es solicitud. Y se usa también como afán, ansiedad, preocupación. Entonces, claro, está distraído. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Merimna, estar preocupado por, ¿sí? Es tener afán, afanarse, preocupar, interesar, tener cuidado. Esas últimas las veremos al final. Bueno, en el estudio Dios primero y lo demás será añadido, vimos detalladamente la siguiente porción del cual tomaré algo. Bueno, en el primer uso de merimnao está en Mateo 6 y hay 5 usos allí. El versículo 25, 27, 28, 31 y 34. Dice así, por tanto os digo, bueno, si dice por tanto os digo, entonces nos bota al versículo 24. Y allí todo este sector, esta porción, tiene 7 figuras, así de importante es esto. Por eso lo traje a colación aquí. Versículo 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice no, ese es un no absoluto. Absolutamente no podemos servir a Dios y a las riquezas. La palabra Dios es Theos, es divinidad suprema, Señor, Dios. Y las riquezas en arameo es mamón y en griego es mamonás. Vamos al versículo 25, allí hay figura. Por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26, allí también hay figura. Mirad las aves del cielo, ese es el énfasis, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¡Wow! 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O como dicen, ¿qué saca con afanarse? ¿Así se soluciona algo? ¡Nada! Versículo 28. También está otra figura. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Ese es el énfasis. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Ni aún Salomón,
Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Bueno, aquí esta calificación que está dando Dios, ¿sí? Por dejarnos llevar por lo que todo el mundo hace. No, nosotros no hacemos lo que todo el mundo hace. 31. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 31. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Ahí está el último uso. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta, esa es la figura. Basta a cada día su propio mal. Cuando lleguemos mañana, mañana solucionamos lo de mañana. Hoy solucionemos lo de hoy. Si esto no está corregido, nos ponemos en modo ansiedad. Necesitamos cortar con estas cosas. Así que de aquí, de esta porción, saqué 7 recomendaciones ante los afanes o ansiedades. 1. Si hay ansiedad, afán por la comida o la bebida, ¿cuál es la respuesta? Mirar las aves. La sugerencia es que miremos el video del Dios de las Maravillas. Ahí se observa la perfección de Dios. 2. Por afanarnos no creceremos más, ¿cierto? Dios nos quiere reposados, Él no nos quiere estresados, Él nos quiere confiados, porque el que cree recibe. Así que uno puede practicar lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, ¿sí? Afanoso es tener la preocupación distrayente. Si yo no me puedo concentrar en mi trabajo porque tengo un problema allí o allá. No. Voy en oración al Padre, le entrego esa situación, ya descargo ahí y Dios me ayuda a concentrarme con lo que estoy haciendo y ya cuando sea el momento vuelvo y retomo y lo soluciono con el Padre. Pero es yendo a la oración y confiar y creer, ¿cierto? Porque ahí en el contexto de Filipenses 4:6 hay una exhortación, ¿qué tipo de pensamientos debemos de tener? Entonces vale la pena para poderlo lograr. 3. ¿Afanosos por el vestido? Bueno, entonces consideremos, aprendamos de los lirios del campo, ¿sí? Perdón. Considerar es aprender completamente, es notar cuidadosamente. 4. No ser personas de poca fe. Poca fe, ¿qué quiere decir eso? Fe intermitente. Creo a puchitos. No, eso es una fe inmadura. En el seriado El que cree todo le es posible, ahí estudiamos esa palabra, hombres de poca fe, y es oligopistos. Así que no seamos hombres de poca fe, que las dudas se disipan con la palabra de Dios. Así que las dudas pueden llegar, sí, pero el punto es, salen fuera. 5. Sugerencia. Lo primero que hacemos cuando nos levantamos es pasar tiempo con Dios. Lo buscamos en oración y lo buscamos en su palabra. Y todo el día estaremos en función de cómo practicar lo que estudiamos en la mañana. O como dice versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. 6. Sugerencia. Dios quiere que aprendamos a vivir un día a la vez, confiando en su amor y su poder y no dejar que nada ni nadie tome ese primer lugar, porque ese primer lugar es solo para Dios. Séptima sugerencia, primera de Pedro 5, del 6 al 9. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Dios se especializa en cuidarnos, está pendiente, está atento su oído a nuestras oraciones. Otra cosa que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Lucas 21:34a. Eso también tiene una figura. Mirad también por vosotros mismos, yo tengo que estar atento a mi andar. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Figuradamente es libertinaje, disipación, de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Sí? Hay una figura que se llama sinécdoque de la parte. Una parte integral de una persona por la persona misma. Corazones por el hombre, con respecto a su entendimiento o a sus afectos. Entonces lo que carga o endurece el corazón, libertinaje o vicios, embriaguez y los afanes. Si eso endurece el corazón, ¿por qué yo vivo afanada? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Lucas 10 del 41 al 42. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Yo vivía así, afanada y turbada porque tenía 1000 frentes a atender. No, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, la prioridad para María eran los asuntos espirituales, no eran las demandas físicas. Por eso uno necesita el día anterior preparar el terreno para asegurarse que lo primero que hagamos apenas nos levantamos sean los asuntos espirituales. Los asuntos espirituales es la buena parte, ¿sí? Qué bendición. Los asuntos espirituales. Bueno, recordemos. Merimna y merimna es interesar, tener cuidado. Vea, Dios quiere que tengamos interés, que tengamos el cuidado, la solicitud por el cuerpo de Cristo. La iglesia es la morada de Dios. Tengo dos usos acerca de preocuparse o de interesarnos. Primera de Corintios 12:25. Para que no haya división en el cuerpo, o sea, tiene uno que ir al contexto anterior y posterior y el paralelo que Dios está haciendo de la iglesia con el cuerpo humano. Para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En mi canal tengo el amor busca, que es parte de, ¿no? Que nos interesemos los unos por los otros. Recordemos, el ojo no le puede decir a la mano no te necesito. Cada miembro en el cuerpo de Cristo es muy, muy importante. De ahí que no tengamos favoritos en la iglesia, porque hacer acepción de personas es pecado. O como está escrito, bueno, como este punto es relevante y como es tan delicado, en mi canal desarrollé 8 temas respecto al amor no busca lo suyo, va de la A a la H. El otro uso es Filipenses 2, 20 al 21 y el contexto está Pablo hablando de Timoteo. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Ahí está Merina. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. La iglesia es lo que es de Cristo. Bueno, vamos a los usos de riqueza. En el Antiguo Testamento tengo 7, pero voy a leerles solo unos poquitos. Deuteronomio 8 del 17 al 18. Está el versículo 7, versículo del 10 al 14, del 16 al 18. Importante todos ellos, pero no saqué solo esto. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierras de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, 10 al 11. Y comerás y te saciarás y te bendecirá Jehová, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado.
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques casas en las que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieras se aumente. Versículo 14. Y se orgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te sacó de la tierra de Egipto para casa de servidumbre. 16 al 17. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. Entonces, lo que sigue a continuación es advirtiéndoles sobre las consecuencias por olvidarse de Jehová y de seguir a dioses ajenos. Recordemos, cualquier cosa que ocupa el primer puesto en nuestra lista que sea diferente a Dios se llama idolatría. Con Dios todo, sin Dios nada. Así que no se nos olvide, no pongamos la riqueza, si se aumentan la riqueza, no pongamos el corazón en ellos, como dice Salmo 61:10. Bueno, pasemos al Proverbios 8:18, pero cogeremos el 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Una pregunta, ¿amo a Dios a su manera o lo busco como Él me enseña? Pues como con Él hay riquezas duraderas y justicia. Bueno, en el Salmo 119:14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Así que podemos preguntarnos, ¿me gozo en andar en su palabra más que en toda riqueza? Bueno, ahí encontré dos versículos donde está la palabra afanarse y riquezas. No te afanes por enriquecerte. Sé sabio y desiste. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. ¡Wow! Bueno, vamos al Nuevo Testamento con los usos de riquezas. Porque el mundo dice hoy, todo es dinero. Dios dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13:13. Dios dice que Él es el Señor, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Romanos 10:12b. Mateo 6:24, que ya lo vimos. Y hay tres figuras, ¿sí? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, estimar al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Con dos figuras de edición podemos observar, mostrando cuáles son los dos señores o los dos amos, Dios y las riquezas. Mientras que con los otros verbos se da la doble razón por la que no se puede servir a ambos. O se aborrecerá o menospreciará, o se amará o se adherirá. Así que vemos clarito que los dos amos es Dios y las riquezas. ¿Servimos a Dios y a las riquezas? Bueno, es nuestro deber procurar vivir más a la justicia de Dios que procurar las riquezas que el mundo ofrece. Ya veremos por qué. Vamos encontré en el Nuevo Testamento hay 5 palabras que se usan, 5 palabras diferentes que se usan en español, solo una con la palabra riquezas. Ya vimos mamonas y ahora
vamos a la familia de Plautus. Plausios, Plausíos, Plauteo, Plautizo. Se usa como rico en abundancia, abundantemente. Está rico, enriquecer riquezas. Primera de Timoteo 6:8. Cogeré del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia, ganancia es porismos. Es la piedad acompañada de contentamiento. Ahorita vemos algo. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, ahí hay figuras, ¿no? Sustento y abrigo como ejemplo de toda clase de bienes en este mundo. Estemos contentos. Versículo del 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Caen en tentación, es provocación, es como si yo por querer enriquecerme yo misma me provoco a caer. Y dice lazo, esa es la palabra trampa o truco, ¿sí? Yo misma me estoy entrampando. Bueno, por ejemplo, solo voy a hacer un ejemplo. Si sé que la comida de segunda me hace daño, entonces ¿por qué la tengo en la casa? ¿Por qué no debo buscar las tentaciones? Más bien me alejo de ellas. Bueno, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y destrucción. ¡Qué peligro! Es un peligro tremendo el que se corre al desear ser rico. No busquemos las riquezas que el mundo ofrece, busquemos las riquezas que Dios nos da, porque vamos a la fija. Porque ¿quién quiere vivir en tentación y lazo? ¿Quién quiere vivir en muchas codicias necias y dañosas? ¿Quién quiere vivir en destrucción y perdición? No. Versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ese es el punto. Que por seguir las riquezas, buscar y buscar, dejamos de buscar cómo confiar en Dios, que es el que nos da riquezas duraderas, ¿sí? Bueno, así que pongámosle mucha atención, porque la piedad es nuestra relación espiritual y verdadera y es gran ganancia, es una ganancia verdadera, mientras que los que quieren enriquecerse caen. Bueno, voy a abrir un paréntesis para hablar algo de la verdadera ganancia que es la piedad acompañada de contentamiento. Hablando de la palabra contentamiento, es autarquía o autarqués, ¿sí? Es estar contento, contentamiento, suficiencia. Por ejemplo, 2 Corintios 9:8, ahí hay dos figuras. Bueno, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ahí está la palabra, abundéis para toda buena obra. Ojo, la abundancia es para dar, no es para atesorar. Bueno, todo lo suficiente, no es para darse la gran vida, sino para que abundemos en toda buena obra. Bueno, esto lo ejemplificó el doctor Wilber. Todo lo que él ganaba invertía en el movimiento de la palabra por el mundo. Vea, cuando yo llegué a conocer sus escritos, llevaba más de 70 países adoctrinando, como lo hicieron tantos hombres de Dios. El apóstol Pablo la tenía clara. Es nuestro gran ejemplo de contentamiento. Filipenses 4:11 al 13. No lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese era el gran secreto de Pablo y es para nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cierro paréntesis. Bueno, ¿servimos a Dios o a las riquezas? Es nuestro deber procurar vivir más a la justicia de Dios que procurar las riquezas que el mundo ofrece. Como leímos,
Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Bueno, ahora vamos a ver las riquezas de Dios. Les tengo 5, pero son más. Todo esto lo saqué en la concordancia, va uno y busca estas palabras y ahí está, para el que quiera hacer. 1. Él es Dios, las riquezas de Dios. 1. Él es rico en misericordia y gracia. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Misericordia y gracia. ¿Qué misericordia? Es retención del justo juicio merecido. ¿Qué es gracia? Es favor divino no merecido. Dios es rico en misericordia. Por sus abundantes riquezas de su gracia en su bondad, nos perdonó, dándonos la salvación, nos dio vida juntamente con Cristo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo y ahora podemos mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos en Cristo Jesús. Efesios 2 del 4 al 7. Un lugar donde habla de Jesucristo exhortando a ser como Dios. Ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso, porque Él es bueno para con los ingratos y malos. Lucas 3, 6, 35, 36. Vamos a otro uso. Efesios 1 del 6 al 9. Dios nos escogió, pero para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que se hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Vamos a ver un ejemplo de las riquezas de gracia, de misericordia y de sabiduría. Ese es José, el hijo de Jacob. Bueno, aunque él tuvo con sus hermanos mucha tribulación, él no guardó rencor con ellos. Sus hermanos lo querían matar. Lo vendieron como esclavo, una mujer quiso seducirlo y lo injurió, lo metieron injustamente a la cárcel. Y a donde él estaba, Dios lo bendecía. Y bendecía también el lugar. Llegó a interpretar sueños hasta que llegó al faraón. Él le interpretó un sueño que tuvo y el faraón y sus siervos vieron la gran sabiduría que había en él. Por eso lo ponen en segundo del mando. Todo esto sucedió por años y José mantuvo a Dios en primer lugar. Por eso Dios lo pudo prosperar tanto que usó de misericordia con sus hermanos y sostuvo a toda su familia y a todo un país. Dios es el Dios vivo, el que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Cómo iniciamos? Por medio de Jesucristo. Él todo lo inició por medio de Jesucristo, enviándolo para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. El Dios Todopoderoso le pide tanto al rico como al pobre lo siguiente: que hagamos el bien, que seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para nosotros buen fundamento para lo porvenir, que echemos mano en la vida eterna. Así que ahí lo vemos en la segunda, que son las riquezas en buenas obras, dadivosos, generosos. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, de las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancias para que las disfrutemos. Versículo 18, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. 19, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bueno, un ejemplo de riquezas en buenas obras y de todas estas cosas fue la iglesia de Macedonia. El gozo les movió a hacer lo siguiente. 2 puntos. 2 Corintios 8, 1, 4, porque eso es un ejemplo para nosotros imitar. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las riquezas de Macedonia. Es un privilegio, un regalo muy grande el entender el principio del dar.
porque más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Asimismo, hermanos, os hago saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba y tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio a los santos. Y uno sigue leyendo y cosas maravillosas. Este es un estudio que compartí. Más dichoso es dar que recibir. Parte A y parte B. Para el que quiera mirar. También la iglesia de Jerusalén. En Hechos 2, 42 al 45. Hechos 4, del 32 al 34. Bueno, la tercera manera de las riquezas. Ricos en fe. Eso es Santiago 2:5. Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Bueno, un ejemplo de un hombre rico en fe, Abraham. Él no tenía una Biblia como nosotros la tenemos. Dios, cuando le habló de la promesa, lo llevó a mirar las estrellas y la comparó también con la promesa con la arena del mar. Así será tu descendencia. Génesis 15:5, Génesis 22:17. Bueno, aquí vemos el privilegio de mirar la naturaleza, no mirar lo que el hombre hace, es mirar lo que Dios diseñó. Bueno, podemos imitar a Abraham. Cuando dudemos de las promesas, no solo miramos las estrellas y la creación de Dios, sino que lo imitamos. Él se llevó a estar plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cómo lo hizo? No se debilitó en fe, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Eso es lo que tenemos que hacer. No desviarnos de fe, sino fortalecernos en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4, del 18 al 21. Bueno, él se llevó a estar plenamente convencido. ¿Lo estoy haciendo yo? ¿Lo estás haciendo tú? Eso lo hacemos todos los días. La cuarta riqueza, riqueza de la sabiduría. Romanos 11:33. Ahí hay otra figura. Bueno, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Eso se puede comparar con Efesios 3:8. En Efesios no solo quiere decir que las riquezas de Cristo son incontables, sino también que no se les puede seguir el origen, la ruta o el fondo. El contexto muestra que el intervalo entre comillas, los sufrimientos de Cristo y la gloria que había de seguirse había sido mantenido en secreto, no había sido revelado hasta que fue dado a conocer por el Espíritu a través de Pablo. Romanos 16, 25 al 26, Efesios 3 del 2, Efesios 3, 2 y 3, 21, Colosenses 1, 26, 27. Vean, los profetas trataron de escudriñar qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, pero eran inescrutables. Primera de Pedro 1, 10 al 11. Bueno, un ejemplo de riquezas de la sabiduría y de la ciencia. Salomón, Esteban, Pablo. En Esteban pueden ver en Hechos 6:3. Salomón. El rey Salomón y su corte se hicieron mundialmente conocidos a causa de la sabiduría. Pueden verlo en Primera de Reyes 4, del 29 al 34. Y también el capítulo 10. La acaudalada reina de Sabá oyó la fama de Salomón y vino con su séquito muy grande a ver la sabiduría de Salomón. 2 Crónicas 9 y siguientes. El apóstol Pablo, qué bendición. Primera de Corintios 2, 4 y el 7. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
Bueno, vamos a la quinta. La riqueza de la gloria. Bueno, un ejemplo fue Moisés. Él por 40 días estuvo en el monte Sinaí con Dios. Abundancia de su gloria. Entregándole las tablas. ¡Qué bendición! En la medida que nos ponemos nuestros ojos en lo alto, es que nos transformamos. 2 Corintios 3, el 7 y el 18. Y si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Otro ejemplo de las riquezas de la gloria en Cristo está en Filipenses. Los Filipos era un grupo que se interesaba en cuidar del líder. Filipenses 4, 16 y siguiente. Y este versículo que vamos a ver, Filipenses 4, 19, está en el contexto del dar. Así que si queremos ver esto, necesitamos ver la grandeza del dar, como los de Macedonia. Filipenses 4, 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué bendición! El apóstol Pablo oraba. ¿Por qué oraba? Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para 3 cosas, ustedes pueden seguir leyendo. En Efesios 3:16 y 17a, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que more Cristo, para que haga su hogar, ¿sí? No que sea intermitente la situación, sino que nosotros estemos tan fortalecidos hablando en lenguas y andando por el Espíritu, practicando la palabra de Dios, que todas esas cosas los tenemos. Así que resumiendo, las riquezas de Dios para nosotros es rico en misericordia y gracia, las riquezas de buenas obras, dadivosos generosos, riquezas de fe, riquezas de la sabiduría, riquezas de la gloria. Bueno, también hay grandes ejemplos en la nube de testigos de Hebreos 11. Vamos a Hebreos para cerrar esta enseñanza. Vamos a Hebreos 11, 24 y 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bueno, esperen las otras cosas que ahogan la palabra. Bendiciones.